Le agradezco enormemente que nos acompañe aquí en el estudio esta mañana el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, qué gusto verte, buenos días, bienvenido. David, buenos días, me da mucho gusto saludarte y compartir esta mañana con quienes nos escuchan y nos ven. Oye, el proceso electoral no ha terminado. No ha concluido y es ahí donde viene una de las primeras confusiones, ¿no? La mayoría de las personas, incluyendo algunos medios de comunicación, autoridades, confunden el proceso electoral con la jornada electoral, ¿no? Y entonces hay que decir que el proceso electoral, de acuerdo a la ley, tiene 4 etapas. La primera de ellas inicia un año antes, fíjate, curiosamente, Claro. la preparación de la elección, la jornada, que es la más chiquita, pero es la más vista. Después viene la etapa de los resultados y finalmente la cuarta etapa, que es el dictamen de validez de la elección y declaración de autoridad electa, en este caso presidenta de la República. Claro que eso es bien interesante porque aunque te quiero preguntar de cómo está no sé si se le dice dictamen o predictamen para ver cómo van a quedar los diputados locales de representación proporcional, efectivamente ese tema que dices de Claudia Sheinbaum es bien interesante, porque ella, claro, ganó, no hay duda, no hay absolutamente ninguna duda, pero jurídicamente hablando todavía no es presidenta electa. No, hasta que precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite ese dictamen. Es un dictamen que califica la elección como elección válida y declara que en esa elección válida Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República. Y con eso, ahí, en ese acto, en el momento en que veamos que está entregándose ese documento a la presidenta Claudia Sheinbaum, en ese momento se acabó el proceso. Ya es presidenta electa. Oye, que si te acercas un poquito más al micrófono, por favor. Y se acabó el proceso. A ver, antes de irme a lo local, que yo creo que muchos están diciendo, ¿y quiénes van a ser los diputados? O por lo menos de qué partidos. También está bien interesante esta parte de que una vez que se dictamine como presidenta electa, por primera vez luego de esta elección enorme que tuvimos, vamos a tener nuevas fechas de inicio para las administraciones y estamos adelantándolas como un mes, ¿no? Sí, en promedio. Septiembre y octubre estaremos tomando posiciones autoridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sexenio de López Obrador va a ser un poquito más corto de lo tradicional, pongámosle así. Digamos que no es corto, sino lo que sucede es que los momentos en los que inicia la nueva administración es, por ejemplo, en el caso de la presidenta electa, pues será el 1 de octubre, ¿no? Y a partir de ahí inicia su gestión. Para ello hay una etapa previa que es muy importante. El 6 de septiembre habrá de generarse un cómputo, digamos, de los números electorales en todo el país. Y esa es una etapa muy interesante porque ahí puede haber algunos tipos de judicialización. Hay momentos que son altamente cuestionados en esta etapa, que son quiénes son los que tienen derecho a la primera minoría o la representación proporcional. Y esa es la madre de todas las batallas jurídicas, ¿no? Por eso los abogados electorales esperan con ansias el dictamen que emita la autoridad administrativa electoral de quiénes son los que pueden ser los que integren la representación proporcional. Por ejemplo, en el país, la disputa por las 200 diputaciones de plurinominales, como se les conoce, sí. está inmersa en un criterio muy técnico que es la sobrerepresentación o la subrepresentación, ¿no? Pero se espera el dictamen para a partir del dictamen empezar la lucha jurídica. Que es el gran tema que hoy por hoy se tiene sobre la mesa en cuanto al Congreso de la Unión, pero sobre todo enfocado a los diputados federales, más que tengo entendido, Carlos, al Senado, porque le fue tan bien a Morena que pues muchos dicen que con los aliados va a haber sobrerepresentación, pero pues a mí me queda claro que pues el otro es de otro partido y pues los que hacen esos dictámenes pues tienen que hacer la ley vigente, tienen que operar de acuerdo a la ley vigente, ¿no? Es que es un tema muy controversial porque la ley tiene una laguna que, si bien es cierto, creo que es el 54, habla sobre las características que debe tener la integración de la Cámara y cómo no debe de sobrepasar un 8% de la votación. Sí. Todo que es ahí donde muchos nos perdemos totalmente, Carlos. Y es, hasta cierto punto, lo voy a tratar de comentar con una sencillez. Si un partido saca el 10% con votos, es decir, la población le dio el 10%, la Constitución dice que cuando esta representación se vaya a la Cámara, nunca podrá tener, por ejemplo, 19% su estancia en el Congreso. No podrá ser mayor al 8%. Entonces, esta cosa empieza a generar un conflicto en las coaliciones, que es otro de los efectos de las coaliciones, pero que no es nuevo, David. Esto también hay que decirlo, ¿no? Desde el 2012 pasó un problema similar
con el PRI y el Verde, se le acusó de sobrerepresentación. 2015 igual, 2018, es decir, es un problema que la ley, si bien es cierto, en mi concepto es extremadamente clara, la sobrerepresentación aplica a partidos políticos, no a coaliciones. Pero en los hechos, ¿qué ha sucedido? Pues que cuando llegan a la Cámara, los que están coaligados electoralmente actúan como un bloque. Claro. Y entonces en la realidad política, social y jurídica es una sobrerepresentación y las minorías se quedan sin esa posibilidad. Pero el problema está en la ley. Pues el problema dice, la ley dice que la representación proporcional es a partidos políticos y la sobrerepresentación es una prohibición a partidos políticos. Entonces, bueno, pues eso es un tema. Estamos en un círculo vicioso, porque esa ley vigente que tienen que hacer valer con todos estos huecos que ya pudimos entender mejor, pues son leyes que hicieron y aprobaron los representantes de esos partidos políticos. Sí, y que curiosamente en cada proceso, como piensan que el que sigue les puede convenir, no la cambian. Y entonces ahí la tenemos desde el 2012. Y hoy hace crisis porque, bueno, pues tras los resultados electorales de Morena y su movimiento, pues se dio cuenta de que una vez que esos porcentajes los pasas al Congreso como coalición, bueno, pues tenemos la mayoría calificada rebasada, pero por mucho. Entonces empieza a discutirse con mayor énfasis este tema. Yo en lo personal considero que aquí habrá una reforma, si todos los partidos políticos deciden ya ponerle un tope a este tema, habrá una reforma constitucional en ese sentido. Si no, le van a seguir apostando a que a ver qué resuelve el tribunal para ver si en esa resolución me favorece sus determinaciones. A mí me parece no correcto, ¿no? Oye, y entonces en septiembre es cuando se va a soltar esta guerra. En septiembre se Que empieza. vienen las impugnaciones y los reclamos, y entonces está el asunto de la aritmética, o sea, los cálculos para determinar qué le toca a cada quien, pero luego esto que dices respecto a qué partido versus coalición, pero entonces también tendríamos que sumar por ahí el asunto de si están cumpliendo con las representaciones de los grupos vulnerables, o eso ya quedó resuelto. No, eso todavía se va a disputar, porque insisto, todavía no hay la constancia que entrega las representaciones proporcionales y ahí habrá también otra disputa, ¿no? ¿Qué onda con estas primeras minorías, si alcanzan o no alcanzan, digamos, el favorecimiento para una acción afirmativa? Esa también será otra disputa. El caso de septiembre que mencionas es para la elección presidencial. Agosto será para la elección de del Poder Legislativo. En agosto habremos de saber realmente cómo termina todo este mitote, porque muy bien. Hay instancias que todavía no son agotadas. Por ejemplo, el recurso de inconformidad que los partidos políticos habrán de presentar ante las salas regionales, y ese se tiene hasta el 3 de agosto. O el recurso de reconsideración que de esa resolución se vayan a la sala superior, y ese se tiene por ley hasta el 31 de agosto, pero el tribunal ha determinado que habrá de resolver creo que el 28. Entonces, en agosto habremos de estar sabiendo realmente cómo está este mitote de las representaciones. Mientras tanto, es arena jurídica, es lo que yo llamo la otra elección. Esta es la guerra jurídica en donde las centésimas, las interpretaciones, la literalidad de la ley, la letra chiquita, juega un papel fundamental, ¿no? Oye, y podremos tomar el ejemplo, aterrizándolo en lo local del Congreso de Baja California, que tiene 25 sillas, Morena arrasó, pero entonces le dicen, pues ya no te toca ninguno de representación proporcional, porque pues tienes 17, ¿no? Tienes ya 17 que entraste directo porque ganaste, ¿no? Sí. Podremos tomar ese ejemplo, ¿no? Porque ya no le va a tocar más, pero a su vez, como en términos globales, porque si no nos podremos pasar aquí 2 horas explicando el mecanismo, Carlos, de eso estoy seguro, aunque yo no podría explicarlo, pero podremos tomar el ejemplo del Congreso de Baja California para más o menos entender cómo se hacen esas reparticiones. Es correcto. A Morena como coalición electoral no se le puede dar uno más, porque los ganaron los 17. Pero es el mejor ejemplo para explicar la sobrerepresentación. Que, ojo, perdón que te interrumpa, también creo que para entender todo esto tendremos que entender la diferencia, tengo entendido, entre mayoría relativa y mayoría absoluta en la conformación de un Congreso. Es correcto. Muy bien, a ver. Aquí entonces habrá 17 de mayoría relativa, es decir, los que ganaron en la calle, hay 17.
Y estos 17 fueron digamos que la coalición Juntos Haremos Historia por Baja California, ¿no? Algo así se denominaba, que es Morena y sus aliados. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay un partido, por ejemplo, el Verde, ¿no? Pero también en la coalición electoral el Verde fue solo, porque la coalición era flexible. Y el Verde saca arriba del 4.7% de la votación. Es decir, se le permite, por el sistema de representación proporcional, tener derecho, dice la ley, si tienes el 3%, te toca 1. La primera repartición de los 8 que faltan, te toca 1. Y entonces ese, o esa en este caso, diputada del Verde, ¿en qué grupo parlamentario va a entrar? El sentido común me dice que en el Verde, pero también entiendo que una vez que se registran, ellos pueden 2, ajá. Firmar por la fracción que ellos quieran, ¿no? ¿En qué bloque de gobernanza parlamentaria va a votar? Pues va a votar con Morena. Y entonces ya serían 17 más 1, 18. Es la controversia que nos dices hace ratito. Esa es la para el ejemplo federal. Federal, y que se puede materializar en los casos estatales, porque los partidos coaligados, cuando van en coalición flexible, y empieza el tecnicismo, que van solos, pues sí vamos solos para ganar, pero no ganamos, pero alcanzo a llegar por primera minoría, perfecto, llego al Congreso y en el Congreso me sumo al bloque mayoritario, que es entonces cuando se constituye la sobrerepresentación. O sea que esa determinación o ese dictamen que propone que haya una silla para el Verde, pudiera haber alguien que lo impugne. No. ¿No? ¿Por qué? Porque el Verde gana ese derecho a esa diputación. Ni aún con lo que nos explicaste de la posible representación, sobrerepresentación. No, yo soy claramente de la idea de que nadie puede quitarle un escaño que fue ganado por el principio democrático. Que en este caso es Adriana Padilla Mendoza. Distrito 10. Saludos, Adriana, una activista política, social, de mucho tiempo, con experiencia en promoción cultural. Digo, ya después su trabajo hablará por ella, ¿eh? Sí, claro. Ya cuando entre como diputada y usted reclámele o felicítela por lo que quiera, pero yo estoy hablando nada más de sus antecedentes. No, es un perfil. Tiene perfil de administración, tiene perfil de promotora cultural, tiene un perfil, controló las bibliotecas, que es, de verdad, déjeme decirle, perdón por la interrupción otra vez, Carlos, pero de verdad, administrar las bibliotecas es un reto enorme y lo hizo muy bien. Y una mujer disciplinada, pero además tiene la disciplina del deporte. O sea, tiene muchas características, pero ella logra su primera minoría en virtud de que el Verde cumplió con 2 cosas. La primera, alcanzó más allá del 3% de la votación y en ese momento se le concede al partido el derecho a que tenga un diputado o diputada de representación proporcional. La pregunta es, ¿a cuál? Y se dice, pues de los 17 que tú postulaste, de toda la totalidad de los candidatos donde tú postulaste solo, ¿quién ocupó el mejor porcentaje en la derrota? El famoso mejor perdedor. El mejor perdedor. Y en este caso lo constituyó el Distrito 10 y es por eso se ingresa. Quitarla porque se argumente sobre representación es un juicio perdido, porque su derecho está en función del 3% de la votación total emitida. Esta es la litis que se está dando en el país, porque el país está hablando de una mayoría calificada, imagínate, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y todo esto de la reforma al Poder Judicial, y entonces es un tema interesante, pero en mi opinión la Sala Superior ha resuelto ya juicios desde el 2012 sobre esta naturaleza, que si bien es cierto, por ejemplo en el 2015 abrió un criterio que fue la afiliación efectiva, también es cierto que pues, la Constitución claramente dice que el derecho, mejor dicho, el impedimento del 8% arriba de la votación obtenida es para los partidos políticos, no para las coaliciones. Perfecto. ¿Cómo podemos entender la manera en la que el PAN estaría obteniendo 3 diputaciones de representación proporcional en el Congreso de Baja California? Sí, la primera es, alguien diría, es que el PAN saca, creo que arriba cerca del 15% de la votación total emitida en la elección de diputaciones. Le sigue MC y creo que MC llega casi al 7, casi el 8 creo. Y en ese sentido, alguien diría, bueno, si me estás diciendo que por cada 3
10% de votación total emitida, entregas 1, pues entonces al MC le tocarían 2. O sea, 3 por 5, 15. ¿No? Eso es como la matemática. Algunas sí, simple, llano, ¿no? ok. Pero no, es mucho más compleja. Muy bien. La fórmula tiene que ver con votación válida, con nulos, con una vez que descuentas la primera asignación y después de eso haces literalmente es una ecuación en donde los porcentajes juegan un papel fundamental, ¿no? Y es ahí en donde se abren los campos de oportunidad para los litigios, ¿no? Finalmente habrá quienes, la matemática es una ciencia dura, pero la política no, es muy flexible. Entonces a partir de ahí se conjuntan estas dos visiones y es cuando surgen algunos criterios para judicializar. ¿Por qué el PAN tiene 3? Porque la fórmula que reparte las representaciones proporcionales es una fórmula matemática que el Instituto Estatal Electoral está obligado a cumplir y a partir de ahí asigna. Pero la asignación, el dictamen de asignación es un dictamen judicializable, es decir, no concluye. Y dije yo hace un rato que el proceso electoral concluye cuando se declara válida y se te otorga tu constancia. Ahí se acabó el proceso, o cuando ya no hay ningún medio de impugnación que se esté judicializando. Entonces, en este sentido, pues estamos inmersos en la tercera etapa, David, del proceso electoral. Es mucho más complicada de lo que muchos es pensamos. Mucho más compleja, revierte otro desdoblamiento de los partidos políticos muy técnicos y en el 100% de los casos, un juicio llevado en Baja California va a terminar en la Ciudad de México en la Sala Superior. Todos los juicios que se llevan en los procesos locales, el 100% terminan o en Guadalajara, en la Sala Regional, los que son de nuestra circunscripción, o en la Ciudad de México. Es decir, ahí se converge otra característica. Especialistas en derecho electoral, en materia de judicialización, y también son juicios caros, porque no son juicios locales, no se llevan aquí. Agotan las instancias locales, este dictamen se impugna, el Tribunal de Justicia en Mexicali resuelve, la resolución la impugnas, te vas a la regional resuelve, se impugna, te vas a la Sala Superior, sales del Estado. Ya. Ahí eso abre una posibilidad de discutir hasta qué punto la democracia, cuando se judicializa, otorga condiciones de igualdad a todas y a todos. Por los costos, entre otros elementos, me imagino. Lo conozco muy bien y es extremadamente A ver, caro. 2 preguntas que a lo mejor son muy simples, pero la verdad sí me brincan. Una, cuando hay un proceso de esta naturaleza y que es costoso y se tienen que ir a la Ciudad de México y todo esto, ¿quién, o sea, el especialista, si ya lo explicaste, qué tipo de especialista atiende eso? Pero respecto al partido, ¿qué no atiende? O sea, los partidos tienen abogados que pertenecen al partido, los contratan externos. ¿Cómo es eso? También hablo por la experiencia. La mayoría de las veces los abogados que ponen en los partidos, en las direcciones jurídicas, no son expertos, curiosamente, en derecho electoral. Ven otro tipo, contratos, como relaciones, vaya lo ordinario, ¿no? Casi en el 90% de los casos, cuando se viene esta etapa del proceso electoral es cuando entra en función los abogados electorales que son especialistas en esta materia. 2 recursos son los que se tienen que desarrollar casi siempre, el de inconformidad y el de reconsideración, ¿no? El de inconformidad porque hay un dictamen que no te gusta y lo problematizas, y el de reconsideración porque hay una asignación que te dicen, pues se la dimos a otro, ¿no? Entonces pides que la reconsideren en etapas diferentes, en estados diferentes, Jalisco o la Ciudad de México. Ajá. Y en muchos de los casos, los partidos políticos tienden, cuando les conviene, podrían problematizarlo. Pero hay ocasiones en que la lucha es interna entre quién es el mejor perdedor del mismo partido. O sea, a veces la lucha también es entre los mismos militantes de ese mismo partido. Sí, haz de cuenta que se lo entregan a un partido político y dice, tú fuiste el mejor perdedor de todos los tuyos. Pero hay otro que dice, no, ni más, fui yo. Y entonces presentan un juicio de un JDC, se llama, y es porque te están violando tus derechos políticos. Y ahí empieza por eso te digo, es un área muy técnica, la que más, a mí
casi todos piensan que la jornada me gusta mucho y sí la disfruto, pero la etapa de resultados, esta etapa, a mí me parece de la más apasionante porque crea derecho, se pueden crear jurisprudencias, las sentencias son, digamos, muy enriquecedoras, ¿no? Oye, y bueno, obviamente, y luego entonces, si estás en esa etapa en la que tú tienes derecho a sentir que están violando un derecho electoral y impugnas un proceso o una determinación, pues como todos los ámbitos del derecho, al que usted quiera y mande, si no tienes un buen abogado vas a perder. Vas a perder porque también sucede que le confías este tipo de juicios a personas que en su vida han llevado juicios electorales, que no saben esto que estoy hablando de las etapas, de los sistemas de votación. Es como si me pusieras a litigar, digamos, materia aduanera, pues yo qué, no sé ni dónde está la aduana. Claro, pero es bien interesante porque, bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión, pero cuando se decide quién nos va a gobernar o quién nos va a representar según corresponda, pues entonces, en ese juego de conceptos y de litigios, ¿dónde queda nuestro hermosísimo concepto de democracia? ¿No? O sea, ¿dónde queda mi voto? Que yo sé que va a haber manera de justificarlo, pero bueno. Oye, la otra pregunta que tenía es, cuando en ese momento en que convergen… No, es que me quedé pensando, sí. Es muy interesante lo que acabas de decir. Efectivamente, la judicialización pone en tela de duda siempre el principio democrático. Es decir, esta idea de que yo fui de manera autónoma, libre, independiente a la urna, voté y resulta que al rato mi voto fue cambiado porque un tribunal resolvió. Eso no es democrático. Ese es un tema muy interesante que planteas. Hay que platicarlo, ¿eh? Hay que platicarlo. La otra pregunta era, en ese momento que explicabas que convergen el asunto de la política con la matemática, pues ya sé que va a parecer una pregunta muy tonta, pero sí me llama mucho la atención. Hacen el cálculo y dicen 3.1, digo, estoy inventando cómo son los cálculos, pero digamos 3.1, no, pues tiene 3 diputados. Pero ¿qué pasa si llega y en el cálculo te dicen 3.5? O sea, si no sé, digo, parece muy tonta mi pregunta, pero dije, ¿y entonces cómo le haces? Porque entonces todos los partidos, si te basas solamente en el cálculo matemático, pues todos los partidos te van a brincar. Sí, por eso la primera ronda, por decirlo así dice la ley, es a todo partido que alcance el 3%. Si tú alcanzas el 3.0, tienes derecho a 1. Si faltan por repartir, entra en función una ecuación, porque alguien dice, yo tengo 3.1, el otro dice, yo tengo 3.2, ¿a quién le toca el segundo? Hay una fórmula que la ley señala para que se resuelva esa determinación, pero es tan subjetivo como 3.1 y 3.2, pero es una diputación, entonces vale la pena la judicialización. Creo que es el caso que pudiera tener algunos estados, entre ellos Baja California. Oye, y la otra tiene que ver más con el asunto de, la otra pregunta que te tengo, saliendo ya de esas curiosidades, porque eran preguntas de curiosidad más bien, es que me llama mucho la atención el asunto de que en los nombres que se barajan para los que serán diputados locales en el Congreso de Baja California por representación proporcional, los 3 que entrarían, que está por verse, porque hay unos cálculos que me hicieron ruido, pero después lo platicamos. Pero supongamos que al final sí quedan 3. Carlos, los 3 son de Mexicali. Cuando supuestamente el PAN dice que, y lo ha dicho muchas veces, que su mejor plaza, su mejor espacio, donde más lo quieren, donde mejor tiene sus preferencias es Tijuana. No entró ningún mejor perdedor de Tijuana. No. Y a eso yo le sumaría que los partidos políticos donde se dicen fuertes, su votación mayoritaria no fue en donde se dicen fuertes. Voy a ponerte un ejemplo. El Partido Verde, su votación más fuerte fue en San Felipe. Mira. El Partido del Trabajo, su votación más fuerte fue en San Quintín. El Partido Encuentro Solidario, su votación más fuerte fue en Tecate. El Partido Acción Nacional, su votación más fuerte fue en Mexicali. Es un dato interesante desde la perspectiva de lo que está sucediendo en cómo las fuerzas electorales el día de la jornada se mueven con autonomía, la verdad, con mucha independencia. Y súper interesante porque entonces tenemos que contrastar qué piensa la ciudadanía en esas plazas del partido que está en el poder versus qué le están prometiendo, planteando, pongámosle así para que no suene tan feo, porque luego
eso de prometer suena no, que cumple, ¿no? No, le están planteando esos otros partidos muy pequeñitos que por algo voltearon a verlo, tenemos que asumirlo, ¿no? Sí. Por algo en San Felipe, que va su primer proceso como, digamos, como autónomo, San Quintín, ¿qué vieron en esos partidos para obtener esos resultados? Debe ser muy interesante, sería muy interesante platicar con la ciudadanía y que nos diga qué vieron y por qué lo hicieron así, independientemente dirán, pero tal vez no ganaron. No importa, hubo ahí un movimiento muy interesante. Exacto, refleja algo, ¿no? Claro. Algo refleja. Oye, Carlos, ten listo, ya sé que siempre ten listo temas, pero a la hora que nos volvemos a ver, todo esto cambió y nos tenemos que ir a otros temas, pero como ya se nos acabó el tiempo, nada más para que la gente, porque luego la gente dice que no te digo, o no alcanzo a preguntar de lo que me dicen, que comenzó el periodo de transición, que debemos de saber, que si nos platicas un poco cómo es ese proceso, que porque ya ves que incluso hay una guerra ahí de que ya querían empezar la transición en Tijuana, pero la alcaldesa dijo, no, jurídicamente es hasta tal fecha, entonces pues si jurídicamente tiene razón, pero ¿dónde queda la voluntad política? Hemos visto en otras transiciones que lo empiezan, aunque no es la fecha oficial. Que también nos han preguntado mucho, por favor pregúntale a Carlos sobre qué piensa del conflicto que hay actualmente en el Cabildo de Tijuana y la ausencia de los regidores, otro tema también bien interesante. Temazo, ¿eh? Temazo, entonces, pues bueno, se quedan sobre la mesa esos temas, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero algo para cerrar, Carlos, en este momento. Yo creo que estemos listos todavía en entender el proceso electoral, siempre pongo una alerta. Sigue vigente, actualizado los delitos electorales son vigentes en procesos electorales y el proceso en Baja California y en el país no ha concluido, así es que aguas. Muy bien, y luego la otra, como siempre hay reformas, cambios, novedades, esto es muy dinámico, luego también tenemos que reaprender y volver a aprender y volver a aprender y esto es para toda la vida. Gracias, Carlos.